ahora mismo los mercados. Y para ello saludamos a José Luis García, CEO de enbolsa.net. José Luis, muy buenas. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, tenemos una jornada de caídas, llevamos varias sesiones en racha, podríamos decir, con esa racha alcista, tanto en Estados Unidos como en Europa. Sin embargo, seguimos viendo unas perspectivas bastante empañadas, son muchas las incertidumbres que siguen en escena: inflación, conflicto bélico, crisis energética. Cada vez tenemos más variables, podríamos decir. Ahora también se acrecenta la tensión entre China y Estados Unidos con el foco en Taiwán. ¿Cómo se están gestando o vertiendo todas estas preocupaciones en estos momentos en el ánimo inversor? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, como tú dices, la lista es muy larga. De hecho, acabas de nombrar muchas razones para las cuales el mercado tiene que estar muy desconfiado. Y así es como lo transmite. Hay que tener en cuenta que estamos viviendo unos niveles de pesimismo o unos niveles de negatividad que no se veían hace muchísimo tiempo. De hecho, hay algunos indicadores, medidores sobre el sentimiento del mercado, y estos indicadores están en una zona muy extrema. Yo diría que el más conocido por todos, o el que más gente tiene acceso, ¿no?, es el Fit and Grid norteamericano de la CNN, donde nos mide un poquito lo que es, por un lado, el miedo y por otro, la codicia de los inversores, ¿no? Bueno, lo hemos visto durante todo el proceso bajista. Ver indicadores de sentimiento de mercado donde el miedo está muy asentado forma parte de la normalidad, ¿no? Dentro de lo que cabe, forma parte de lo normal. Pero ¿hasta qué punto podemos pensar que esa situación de miedo se puede mantener durante el tiempo de manera alargada, ¿no? Pues ahí es donde entran, digamos, los estudios, donde tenemos que ver realmente qué impacto tiene en cuanto a la renta variable. Por una razón sencilla, porque hay muchísimos estudios que aplican la teoría del sentimiento contrario, que es básicamente hacer lo contrario que hace la masa. Es decir, cuando la masa siente miedo y el miedo pasa a pánico, hay que diferenciar entre miedo y pánico, es uno de los mejores momentos para intentar hacer dinero o buscar rebotes importantes en la bolsa, sin perder la perspectiva de que la renta variable está negativa y, por supuesto, está asumida en una tendencia bajista bastante clara, ¿no? Pero hay algunos datos que son excesivamente alarmantes en cuanto a la situación de miedo. Yo voy a dar algún dato distinto al Fit and Grid de la CNN que muchos conocen. Fíjate, hoy he traído el índice del modelo de pánico y euforia que trabaja Citigroup. En este caso, el modelo nos dice, hace una diferenciación, una división entre el nivel de pánico y el nivel de euforia, ¿no? Y fijaros cómo lo tenemos, en este caso, en ese spread entre el pánico y la euforia, lo tenemos en una zona de mínimos muy relevante, muy importante en este nivel. Claro, lo que tenemos que ver es esto cuántas veces ocurre en el tiempo. ¿Es algo normal? ¿Es algo natural? Pues fíjense, por debajo del nivel de menos 0,2, tan solo está el SP500, en este caso lo estoy aplicando al índice del SP500, desde 1994 hasta ahora, solo está un 4% del tiempo, está por debajo del nivel en el que se encuentra ahora. Esa es una primera reflexión, o sea, estamos en una situación muy anormal, la primera reflexión que hacemos. Pero la segunda es, le podemos preguntar al mercado, mira, SP500, cuando estás en una situación tan anormal como esta y donde el nivel de pánico es tan alto, ¿qué haces normalmente después? ¿Cómo te comportas? Pues las tasas de rendimiento anualizado del SP500, después de encontrarnos en una situación como la que estamos viviendo en este momento, tasas de rendimiento anualizado son muy interesantes, llegando a niveles incluso del 58% de retorno. No digo que vaya a ser así, pero sí digo que históricamente los rebotes suelen ser bastante importantes. Bueno, hemos usado un medidor como el pánico y la euforia. Ahora lo que voy a hacer es, voy a comprobar las veces que desde 1994 hemos tenido un nivel de pánico un nivel de pánico tan amplio como el que tenemos ahora, atendiendo, en este caso, al indicador de Citigroup. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso en los últimos años? Pues mire usted, ocurrió en el año 98, ocurrió en el año 2002, ha ocurrido en la crisis, por supuesto, financiera del 2008, en el 15, en el 20 y ahora. O sea, tenemos un histórico de 5 ocasiones en las que se ha producido una situación como esta. Esas 5 ocasiones las hemos puesto justo en el gráfico del SP500 para que vean qué ocurrió posteriormente a esas ocasiones. 1, 2, 3,
4 y 5. Pues me llama la atención que después de una situación de miedo tan extremo como el que estamos viviendo ahora, 6 meses después, 6 meses, no mucho más, 6 meses después de una situación como la de ahora, y por supuesto, de aquí a un año, según los resultados que estamos viendo estadísticamente hablando, vemos que el mercado, en las 5 ocasiones anteriores en las que tuvo una sensación de pánico tan amplia como la que tiene ahora, el mercado 6 meses después, las 6 veces había rebotado al alza con una media de crecimiento de un 7,6%. Pero voy a más, si somos pacientes y esperamos un año, o realizamos inversiones cuando el nivel de pánico es muy alto, ¿qué pasa un año después? Un año después hay un 100% de probabilidad, o sea, las 5 veces que ha ocurrido, las 5 el mercado ha terminado subiendo una media de un 25,8, que no me parece una media baja para nada. Por lo tanto, podemos ver, la primera conclusión que podemos sacar es que en una situación de mercado de pánico extremo, el mercado reacciona favorablemente bien en un plazo de 6 meses, un año. Pero claro, como decías, es que hay tantos factores que están influyendo en la situación actual del mercado, tanta situación de pánico que quizás es difícil compararla con situaciones anteriores. Por ejemplo, tenemos una situación, en este caso tenemos el problema de la inflación, tenemos el problema de la guerra de Ucrania, tenemos el problema del COVID, tenemos muchas situaciones que a la vez se están produciendo en un mismo entorno económico y que están provocando una situación muy anormal. Fíjense si es anormal que si nos fijamos en el ratio entre las opciones que compran los operadores institucionales, es decir, opciones premium, para protegerse, es decir, las opciones put, el ratio put-call está en niveles que no hemos visto en la pandemia del COVID, que no hemos llegado a ver en el colapso de la crisis del Deutsche Bank, que no hemos visto en la crisis financiera del año 2008 y que no hemos visto en la crisis de la burbuja tecnológica. O sea, que no es un miedo del dinero minorista o no es un miedo del inversor particular. Es un miedo que llega incluso al operador profesional. Está llegando a lo que se llama el smart money o el dinero inteligente, porque la situación de compras masivas de put para cubrir las carteras por parte de los inversores premium está provocando un ratio que está absoluta y totalmente desorbitado. Y aquí la pregunta sería, oye, ¿y esto en el corto plazo? Porque ya hemos visto que a 6 meses y un año, pues el mercado reacciona muy bien. Pero a corto plazo es posible que podamos ver algún tipo de rebote a corto plazo. Pues yo soy optimista, fíjate, soy optimista en el corto plazo, ¿vale? Pienso que el mercado es bajista, creo que vamos a seguir viendo mínimos importantes durante los próximos meses, yo diría más metidos ya en el año 2023, pero sí es verdad que en el corto plazo soy optimista. Y lo voy a acreditar con varios factores. El primero es este, que es un factor muy sencillo. Cuando el nivel de pesimismo llega a niveles tan excesivamente altos como el que tenemos ahora, y eso lo hemos visto en muchos factores, ¿no? Ya lo hemos visto en determinados indicadores, en este en concreto, que es el show en excess, el exceso mostrado por pesimismo, ¿no? El porcentaje, fijaros lo que ha ocurrido en las últimas veces que se produjo un nivel tan excesivo como este. Hablo del año 2001, hablo del año 2008, hablo del 2015 y hablo del 2020. Vuelvo a repetir un poquito las mismas pautas. Es que no hemos visto niveles tan excesivos como estos. Fijaros, me ha llamado muchísimo la atención esta estadística, por eso la quería compartir con vosotros. Un mes después, en todas las situaciones en las que hemos visto un exceso de pesimismo tan grande que ha hecho a los inversores institucionales comprar de forma masiva las put para cubrirse, el mercado en todas las situaciones anteriores, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ocasiones anteriores, desde el año 2000 hasta hoy, hay que decirlo que el plazo es acotado, el 100% de las ocasiones el mercado terminó reaccionando en positivo. Esta es una de las varias razones por las que creo que el mercado puede reaccionar positivamente durante el próximo mes. Si quieres, comparto contigo otras ideas de por qué creo que el mercado puede... Esta primera idea es reacción de corto plazo positiva debido al exceso de pesimismo extremo en una situación como la que estamos ahora. Esto sería basándonos en sentimiento de mercado. Por aquí. Luego, como digo, tengo otros estudios, dos muy interesantes, uno de pauta estacional y otro de amplitud de mercado.
Me gusta mucho porque además es un reflejo bastante fiel de cómo se está moviendo ahora mismo el extendimiento. Muy interesante lo que nos indicabas en momentos de pánico extremo como el que podemos estar viviendo en estos momentos, cómo suele comportarse después el mercado a esos 6-12 meses vista en esa horquilla. Nos indicabas, ¿no? Cómo la media de repunte suele situarse en el 7,6%. Así Sí, sí, que lo que quería preguntarte, pero muy brevemente, porque tenemos ya la siguiente nada. persona entrevistada esperando, ¿es lo que podemos esperar? Es decir, si vamos al histórico, ante esta situación de pánico extremo en el mercado, lo que podemos esperar, por tanto, en ese plazo de un año vista, no podemos nunca Yo, garantizar nada, pero ¿esperamos rebotes, por No, tanto? pero fíjate, Marta, yo creo que te voy a puntualizar algo que le va a interesar mucho más a la audiencia. A 6 meses, a 6 o a un año está bien, pero queda muy alejado. Yo te voy a hacer una puntualización más cortoplacista. Te he enseñado que a un mes es muy posible que pueda haber un rebote debido al extremo tan alto de miedo que hay. Y además te lo voy a matizar con un estudio estacional que es absolutamente empírico. Y es el siguiente. Entre los últimos 34 años del DAX alemán, 34 años estoy trabajando, entre la fecha del 22 de octubre, es decir, la semana que viene, y el 6 de diciembre, el mercado alemán en los últimos 34 años ha rebotado en 29 de esos 34 años. Es decir, hay una probabilidad histórica de un 85,30% de probabilidad de que el DAX esté por encima del precio de hoy el día 6 de diciembre. Y la media de rebote puede estar en los entornos del 3,5-4%. Eso es en los últimos 34 años en el DAX alemán. Y termino con el SP500 muy rápido. Si el mismo patrón lo exporto al índice americano SP500, entre el 25 de octubre y el 5 de enero, en los últimos 72 años estudiados, de 72 años estudiados, 61 de esos años terminó en positivo. Tan solo 11 en negativo. Nos da una probabilidad de subida de un 84,7. Yo personalmente me defino como trader profesional. Yo trabajo con estadísticas y con probabilidades de éxito en el trading intradía al que me dedico. Y te digo que probabilidades como estas son muy difíciles de encontrar y patrones estadísticos estacionales tan potentes como el que muestra a finales de octubre el DAX y el SP son muy difíciles de encontrar. Pues nosotros nos quedamos con esas probabilidades de más del 85% de que el DAX esté por encima del precio de hoy para el 6 de diciembre y, como nos Correcto. indicabas, ese rango del 25 de octubre y 5 de enero, el SP, nos decías, en los últimos 72 años, hasta en 61 ocasiones ha terminado en Correcto. positivo. Probabilidad del 84,7% de subida para el SP. Nos quedamos con esas claves. Muchísimas gracias, José Luis García. Un placer. Gracias. Gracias a ti, Marta. Un saludo. Chao. Pues